Estudiantes de medicina y público en general. Nosotros somos discentes de medicina de primer año. A continuación realizaremos un estudio a través de la vida de una célula. Las células siempre son originadas por células preexistentes y esto se consigue a través de un proceso de división. Con esto se busca transmitir información genética a los descendientes que encabezarán las nuevas generaciones. Esto se consigue a través de un proceso cíclico denominado ciclo celular. La división celular también es base en la reproducción de organismos, formando los gametos mediante la división meiótica. El ciclo celular se encuentra regulado para evitar una proliferación descontrolada y cuidar que las células con DNA dañado no se dividan. Su duración promedio es de 16 a 24 horas y consta de dos periodos. Interfase, la cual se divide en tres fases, G1, S y G2, y el segundo periodo es el de división. La interfase, fase G1, consiste en un crecimiento inicial. Fase S, en ella se produce una replicación del DNA. Fase G2, en esta fase se busca el crecimiento final y se da inicio a la preparación del aparato mitótico. Fase M. Se lleva a cabo la división dando origen a células hijas con información genética igual o similar a la de sus progenitoras, dependiendo si se trata de una célula germinal o somática. Una vez concluida esta fase, se da paso a la fase G0, la cual se considera solo funcional, ya que no se cuenta con ningún tipo de preparación para una división. Las fases del ciclo celular están reguladas por el factor promotor de la mitosis, el cual consta de dos proteínas, la CDK1 que se encuentra en la célula y la ciclina B. La CDK1 fosforila proteínas solo en presencia de ciclina B, es decir, en ausencia de esta no se encuentra activa. El complejo CDK1 ciclina B provoca la condensación del núcleo, desintegración de la cubierta nuclear y organiza el uso mitótico. Para que una célula pase de fase G1 a fase S, es necesaria la acción de la CDK4/6 ciclina D. Al igual que de la fase S a la fase G2, es necesaria la CDK2 ciclina E, o en su defecto, la CDK2 ciclina A. De la fase G2 a la fase M, es necesaria el complejo CDK1 ciclina B. Para que estas transiciones entre fase y fase se lleven a cabo de manera correcta, es necesario los puntos de control. El primer punto de control es la proteína RB o ATM. Para que se lleve a cabo una correcta transición entre fase y fase, existen los puntos de control. Hay 4 puntos de control. El primero tiene 2 vías. La primera es la fosforilación de la proteína retinoblastoma y la segunda es por la proteína ATM. Esta última, en caso de alguna alteración del ADN, activa el gen P53, que trata de arreglar dicha alteración, y si eso es imposible, lleva a la célula hasta apoptosis. En la fase S a G2 y de G2 a M ocurren los otros dos procesos, 2 y 3, que son similares al anterior. En el 4, o control del uso, asegura el correcto andamiaje de los cromosomas al uso mitótico. Este punto es vital para evitar errores en la separación de las cromatidas. La mitosis es el proceso fundamental de la fase M del ciclo celular. Comprende las fases diversas de la división celular. La cariocinesis, que a su vez comprende la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y la citocinesis, que es la división citoplasmática. Pero, ¿cuándo ocurre la mitosis? La mitosis ocurre cada vez que una célula somática, es decir, una célula no germinal, se divide en el curso del crecimiento normal, después de lesiones del tejido o en el curso de procesos de diferenciación. Esta división se caracteriza porque da como resultados dos células hijas idénticas.
La profase. En ella, la cromatina se condensa hasta que se identifican los cromosomas individuales. Se realiza con la ayuda de proteínas llamadas condesinas. Cada cromosoma se había duplicado en la fase S y ahora se compone de dos cromatides unidas entre sí por coesinas, que son complejos proteicos de gran tamaño. A continuación de la división nuclear ocurre la división citoplasmática, la cual comienza ya desde la anafase. Aparece un círculo que rodea todo el centro de la célula y en general es perpendicular al eje del uso. Este surco se torna cada vez más profundo hasta que choca contra los restos de ubicación central de los microtúbulos polares. Poco tiempo después, el cuerpo intermedio se expulsa para que la célula progenitora original pueda dividirse finalmente en dos células hijas. La meiosis ocurre en las células germinales. A partir de una célula diploide se obtienen 4 células haploides. Comprende dos divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2, en cuyo caso el DNA se duplica una sola vez y al término de estas divisiones celulares el DNA reduce su número de 46 cromosomas de 2 cromátides a 23 cromosomas de una sola cromátide. Al igual que en la mitosis, cada división celular comprende de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Meiosis 1. Una característica de la primera división es que ocurre un apareamiento entre los cromosomas homólogos. Antes del apareamiento, cada cromosoma duplica su DNA, de modo que cada cromosoma está formado por 2 cromátides hermanas. Así, cada par de cromosomas, como se le denomina tétrada, posee 4 cromátides. Profase 1 de la meiosis. Esta fase es muy importante, ya que en ella se realiza el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos, lo que va a dar lugar a una variabilidad genética. En los seres humanos ocurren 2 o 3 intercambios llamados crossing over. Aquí se intercambian partes del DNA entre una cromátide hermana materna y una paterna. La región donde ocurre este intercambio recibe el nombre de quiasma. Metafase 1 de la meiosis. Los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula, y es así como la célula pasa a la anafase, donde los pares de cromosomas homólogos se separan y migran hacia los polos opuestos y dan lugar a la telofase, en la cual se realizará la citocinesis. Al término de la meiosis 1 se obtienen 2 células con 23 cromosomas de 2 cromátides. En la segunda división meiótica se realiza una división similar a la mitosis. Como resultado se obtendrán un total de 4 células haploides con 23 cromosomas de una sola cromátide. Estudiantes de medicina y público en general. Nosotros somos discentes de medicina de primer año.